Buenos días, Elizabeth y Sergio. Bueno, Disculpen la voz, pero estoy un poco afónico. Bueno, están los cambios de tiempo estos días y nos están acompañando un No hay ningún poquito a problema. todos, estornudos y todo mediante. ¿Cómo ve las elecciones de acá el domingo? ¿Está preocupado o no? ¿Cómo? No, preocupado no, pero hay siempre que hacer el máximo esfuerzo, no solamente en la última semana, sino a lo largo de toda la campaña, porque el exitismo no sirve en ninguna actividad, ¿no? Ujú. Así que estoy trabajando, no preocupado. Fargosi, en los últimos días, sobre todo, conversando con referentes de la Libertad Avanza, con referentes del gobierno, había una preocupación también por lo que significa, bueno, el debut de la boleta única papel. Por supuesto que es un nuevo sistema de votación que va a ser en todo el país. Algunas provincias ya lo están usando, pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde usted compite, es la primera vez que se va a utilizar para elecciones nacionales, con lo que eso implica, y además con la condición especial que tiene la ciudad, que se eligen dos categorías. Primero, según lo que vemos en la boleta, es la categoría de senadores, y después la categoría de diputados nacionales. Y había toda una inquietud en algunos sectores libertarios respecto de el arrastre efectivo de la postulación de Patricia Bullrich al Senado, en qué efecto tenía respecto de la lista de diputados. E incluso esto también lo mostraban, y muchos de los voceros o referentes libertarios con los que hablé veían o tenían datos de encuestas que marcaban una cierta diferencia importante entre la cantidad de votos que podía, o la intención de votos que reunía Patricia Bullrich y la que reunía su candidatura. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto y de qué forma, de alguna manera, buscan relativizarlo, minimizar ese efecto, teniendo en cuenta además que algunos candidatos de otros espacios por ahí, de centro derecha, si uno quiere, como el caso de López Murphy, también, digamos, estaban haciendo campaña apuntando a esa diferencia? Vamos por partes. Lo primero, el tema de la boleta única es uno de los éxitos que ha tenido el gobierno de Milei. Venimos luchando por esto hace décadas para evitar el despilfarro de plata que significaba la boleta múltiple, y que además se terminaban tirando, se robaban la plata a los que no la imprimían, pero se embolsaban con facturas truchas el monto. O sea, esto es un éxito en sí mismo, y es un éxito al gobierno de Milei, tema número uno. Tema número dos, por la forma en que está organizada la boleta, que son columnas, Sí. las cuales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, que sí. son columnas en donde arriba están senadores y abajo están diputados. Hay dos cuadraditos donde hay que marcar con la X o la cruz, como la querramos llamar, donde hay que marcar lo que uno quiere votar, para que no quede en blanco el voto. Esto lo venimos repitiendo. La forma de encarar ese fenómeno que usted destacaba es repetirlo hasta el cansancio. Yo ando con boletas que muestro cada vez que tengo la posibilidad de una imagen, se la mando a los amigos, la mando por mail, etcétera, etcétera, y es la forma de hacerlo. Por supuesto que cuando uno comparte columna, por llamarlo de una manera, con una persona famosa como es Patricia, es obvio que ella va a tener una presencia bastante mayor que la mía, pero bueno, eso se logra haciendo lo que estoy haciendo, y es apareciendo en todos los medios que sea posible, y potenciando la repercusión que tiene en redes, por ejemplo, o en programas de televisión o de radio como en este momento. No hay otra fórmula, ¿eh? Yo le quería preguntar, ¿sabe que nos algo del asombro por las declaraciones que ha hecho Karen Breitbart en una radio colega, de alguna forma diciendo que aquellos que no los votan, o bueno, palabras más, palabras menos, las habrá escuchado, padecen cierta enfermedad mental? Diego Santilli dijo que fue desafortunada esa expresión, dijo no estar de acuerdo, es el primero de la lista, ella es la segunda. Quería preguntarle primero su opinión, y segundo, si cuando se dan este tipo de situaciones, que a mi entender es una frase totalmente desafortunada, se da una discusión puertas adentro entre los integrantes de la Libertad Avanza, como diciendo, che, me parece que se te fue la mano, o se trata de dialogar o pedirle algún tipo de explicación. Bueno, en fin, quería consultarlo a propósito de eso, ¿no? Sí, como primera medida, es algo que era obvio que lo que le iba a decir, y ese es un tema para hablar con ella, no conmigo.
Como segunda medida, ¿cómo funciona este tipo de situaciones? La gente que no tiene experiencia en política, yo tengo algo más, pero en política profesional. Me he presentado en varias elecciones dentro de los abogados, que somos bastantes miles, ¿no? Ganando, por suerte, la mayoría de las veces. Uno tiene un mayor entrenamiento y eso facilita hablar. Hablar en público no es fácil, ustedes son profesionales de hacerlo, pero hablar en público no es fácil y se pueden cometer errores, que supongo es lo que cometió Karen Reichardt. Y yendo al tercer punto, ¿cuál es mi opinión? Yo tengo la teoría, que además es algo que enseña, yo me dedico al derecho de las comunicaciones, ¿no? Que es la parte jurídica de las comunicaciones. Sí. Entre dos personas, y obvio, entre una persona y X cantidad de miles o de millones, hay un abismo que se salva comunicando bien. La responsabilidad siempre es del que comunica, no del que recibe la comunicación. Por principio, cuando una persona no entendió algo, la culpa no es del que no lo entendió, sino del que no lo explicó lo suficientemente bien. Conclusión, la culpa no es de la gente, la culpa es de los que nos presentamos. Si ha habido algún malentendido, si uno no recibió los votos que creía que tenía derecho, etcétera, etcétera, nunca hay que asignarle la culpa a los demás. La culpa es de uno. No, pero usted, digo, integra el mismo espacio político que Karen Reichardt, aunque es candidato por otro distrito. Usted integra el mismo proyecto, digo. ¿Cómo ¿usted considera un error que ella dijo lo que dijo ella? Sí. Pienso Simplemente... distinto, pienso distinto que ella. Si pienso distinto es que me parece un error, claramente. Pero ¿no es algo más que un error? Decir que Bueno, ¿qué le parece gente... qué le parece, pero qué le parece que tendría que hacer yo? No le entiendo la pregunta. No, es algo... o sea, lo que usted decimos- relativiza, digo, perdón, ¿no? Pero me parece que usted relativiza diciendo que decir a quienes no te votan que son enfermos mentales es un error. Sí. Quien emite eso y es responsable de esa emisión, usted mismo lo explicó recién con su apreciación sobre el tema de las comunicaciones. Por supuesto, nosotros también nos dedicamos a lo mismo y entendemos de qué se trata. Digo, pero me parece que hablar de que solamente es un error es como minimizar en realidad el hecho. Pero le pregunto, ahora invirtamos los roles un segundo. Le pregunto, ¿usted qué diría? ¿Que es un No, yo pecado, no tengo que que es un decir nada, delito? Fergosi, yo soy periodista. Bueno, yo Usted- tampoco usted- tengo que decir nada, No, usted es porque no candidato soy el del juez de mismo Karen espacio. Reichardt. Usted es candidato del mismo espacio que Karen Reichardt. ¿Cómo no tiene No, que pero decir yo no nada? soy... No, a ver, empecemos un poquito de vuelta. Uno puede decir que es un error, que es un delito, que es un pecado, que es una perversidad. No sé qué palabra quiere que le diga, pero yo no La soy que el usted juez de crea, Karen Reichardt. la que usted entienda Es un para error, definir. es un error Está bien. y no lo estoy relativizando. No califique el uso de mi parte de la palabra error, no es descalificar la situación, es un tema que a mí me parece un error. ¿Quiere que le agregue más? Le puedo decir que me parece un error grave. No es como, no cree que en esta campaña se han sucedido algunos errores importantes respecto de las expectativas, incluso que han afectado las expectativas de la Libertad Avanza. Digo, me lo No, pregunto. yo lo que creo que en esta campaña ha habido un exceso de agresividad de parte de la oposición y una doble vara con respecto a la Libertad Avanza, que me ha llamado la atención. La Libertad Avanza es el único grupo que ha planteado propuestas concretísimas, como baja de impuestos, reforma jubilatoria, reforma penal, etcétera, etcétera, y el resto de los candidatos se ha dedicado exclusivamente a atacar. Le pongo un ejemplo sobre mi propio A ver. caso. Acá hay un lote de sujetos que anda diciendo que yo traicioné o violé el objetivo de ficha limpia, y curiosamente el gobierno de Milei con mi proyecto fue el único que logró que la aprobara a diputados. Por supuesto, fracasó en el Senado, pero en el Senado se sabe que tenemos el 10% de los votos y que lo domina el peronismo. Con lo cual, lejos de haber traicionado lo de ficha limpia, fui el que más hizo por ficha limpia. Sin embargo, dicen eso. ¿Lo dicen por qué? Porque estamos en una campaña. O dicen que me echaron del colegio de abogados, cosa que es una mentira monumental. Nadie me echó de ningún lado. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son que pasa cosas de es, campaña que hay que olvidar lo saco- para poder volver a dialogar, Lo para saco volver a de, dialogar en el futuro, ¿no? lo saco de escena, Fargosi, a propósito de lo que preguntaba mi compañera. Lo que pasa es que se han sucedido una serie de cosas. Más allá de que siempre la oposición, obviamente, en elecciones de medio término,
siempre lleva las de ganar. Pero más allá de eso... Sí, de hecho lo han mostrado los resultados de todas las últimas Exacto. elecciones en medio término, ¿no? Pero más allá de eso, no sé si apuntaba esto la pregunta de Eli, que también hubo errores dentro de las propias filas. Errores políticos, otros como el caso Andis, y tal vez el manejo político se le dio. Sí, el tema Spert. Lo de Spert. No sé, podemos sumar esta declaración de Karen Reija, podemos sumar una serie de hechos previa a la elección, inmediatamente muy cercanas a la elección, que uno entiende que detentan contra el propio éxito que puede tener la Libertad Avanza. Me parece que hacia eso apuntaba la pregunta de Elizabeth, como diciendo, en una evaluación, como diciendo, más allá de hay que esperar, obviamente el domingo, no nos queremos adelantar, pero como diciendo, doctor, ¿no cree que hubo errores tácticos, errores políticos? Hacia eso me parece que apuntaba la pregunta. Mi función no es ser un comentarista de los errores o ciertos que tenga cada uno de los grupos que se está presentando, sino explicar cuáles son nuestros objetivos y por qué nos tienen que votar. Si ustedes quieren que yo me convierta en un comentarista, estaría haciendo algo distinto a lo que soy. Yo soy un candidato, no un comentarista. Errores se cometen siempre. El primer error que hay en esta campaña es que hay un partido político importantísimo que está dirigido desde la cárcel, que es el kirchnerismo, por ejemplo. Eso me parece que es una cosa espantosa, pero sin embargo no está dentro de los temas que parecen más graves. No entiendo por qué es espantoso. ¿Que usted cree que no tendría...? Que un partido político sea dirigido por una persona que está en la cárcel, me parece horroroso. Ajá. Pero eso quiere decir que no tendría que presentarse en las No, elecciones. eso quiere decir que no tendría que hablar desde la cárcel ninguna persona dirigiendo un partido político. Bueno, eso se lo permite la justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que estoy criticando. Yo no digo que sea responsabilidad de ustedes ni de nadie en particular que no sea la justicia propiamente dicha. En mi caso en particular, insisto, como candidato, yo lo que tengo que explicar cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que le interesa a la gente. Estoy pidiendo que me voten ¿para qué? Para que dé opiniones sobre los demás candidatos o para que le explique que quiero ficha limpia, que quiero reforma tributaria, que quiero reforma previsional, que quiero reforma laboral, que quiero reforma penal. Eso es básicamente lo que hace un candidato, explicar qué es lo que quiere hacer, no lo que hacen los demás. Está bien. Hoy lo escuché en esta radio a Manes decir que, se lo pregunto porque justo mencionó el tema del kirchnerismo, a Manes decir que hay un acuerdo trasfondo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Me río porque cada vez que aparecen esas frases no entiendo en qué consistiría el acuerdo. Hay un acuerdo, dice, si ven cómo se votó en el Congreso ciertas leyes clave y demás, hay un acuerdo entre el kirchnerismo y... Incluso lo dice por ficha limpia también, ¿no? Por el episodio del Senado, ¿no? Que fue recordamos, tan polémico con esos dos senadores de Misiones que se suponía que iban a acompañar la ley y finalmente no lo está diciendo por eso, digamos, entre otras cosas, ¿no? Ya que un acuerdo. La verdad que honestamente me parece un recurso de Manes para adquirir notoriedad. Esto de los acuerdos entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza me suena un disparate. O sea, no encuentro en base a qué. Si lo único que está haciendo el kirchnerismo es tratar de frenar los cambios que hizo Milei en estos últimos 20 meses. Están tratando de voltear los DNU, impidieron los vetos que hizo Milei. Es un acuerdo rarísimo, sería un acuerdo más bien suicida. Fargosi, usted recién mencionaba los proyectos, iniciativas que usted se plantea, ¿no? Como candidato en la ciudad. Y uno de los temas que ha sido recurrente, lo comentábamos, lo charlábamos antes de tener la oportunidad de entrevistarlo, y que ha sido también motivo o consulta repetida en las últimas 3 entrevistas que le hicieron al presidente, tiene que ver con esto de que la elección se realiza en un contexto donde si uno habla con la gente en la calle, pregunta, e incluso las encuestas lo mencionan como un elemento central en lo que tiene que ver con la microeconomía y la dificultad de mucha gente
para llegar a fin de mes, efectivamente. El presidente ha dado, o ha intentado, o ha esbozado una respuesta que me parece que en ningún caso pareció terminar de cerrar, porque de hecho eso es lo que se quedó, incluso se han hecho virales las respuestas del presidente justamente a esa consulta. Quería preguntarle a usted que cómo analiza, siendo candidato del espacio oficialista, esta situación de la microeconomía, de la gente que dice que no le alcanza la plata, que no puede seguir esperando. ¿Qué le dice a esa gente? Primero que nosotros estamos saliendo de una situación económica monumentalmente grave y saliendo bien además de esa situación económica, y por supuesto que uno tiene que seguir haciendo unos esfuerzos monumentales que se agravan a medida que menos plata se tiene. La peor situación yo creo que está evitada a través del freno a la inflación, un freno que por supuesto falta, pero es un freno que hubiese repercutido sobre los que menos tienen de una manera trascendental, gravísima. Tema número uno. Tema número dos, los indicadores económicos indican una caída del nivel de pobreza, no una elevación del nivel de pobreza. Pareciera que estamos comparando una situación próspera en el año 23, 22 y 21 con una situación negativa en el 24, 25. Creo que lo que indican los números objetivos son así. Y de hecho tenemos ahora una oportunidad magnífica para ver cuál es la realidad en materia de la percepción de la gente en la elección que va a tener lugar dentro de 7 días. Sí, sí. A mí todas yo no esas se lo generalizaciones... preguntaba comparando con 2023 para nada, sino porque lo veo reflejado en las encuestas de opinión como tema de preocupación, de inquietud. Pero, Hoy, por sí, ejemplo, pero yo lo debe veo, ver usted también, ¿no? Coincido con usted, pero no recuerdo. A mí la política me interesa desde el 73, que fui fiscal. Imagínense el tiempo que ha pasado. Y no recuerdo en ninguna época que haya habido alegría en materia de llegar a fin de mes, soy honesto. O sea, es natural que en un país que viene rebotando contra el piso por políticas equivocadas desde hace tanto tiempo, la salida lleve más de un año, más de 2 años. Nadie ha prometido que esto iba a ser un paraíso de manera inmediata. Pero hay indicadores que dan ánimo, honestamente. Creo que los hay, claramente. ¿Usted cree que va a ser esa situación, la micro que vive cada uno, uno de los determinantes de lo que los argentinos voten finalmente el próximo domingo? Supongo que sí. La sensación... El fenómeno de las elecciones es bastante complejo. Yo no me puedo elevar acá a especialista. Soy politóloga porque... y lo entiendo perfectamente por eso. Claro, o sea, honestamente no lo sé. Que en las elecciones uno también vota no solamente por lo que le está pasando, sino por lo que cree que le va a pasar, el aspecto de la esperanza. La verdad que no sabría contestarle. Yo trato de mantenerme profesional en mis respuestas, porque de ahí vengo, del ámbito profesional, y eso creo que es más especulativo de lo que yo me atrevo a meterme. Pero creo que los indicadores tiran todos para arriba, o sea, no solamente es la baja de la pobreza, la baja de la inflación, el incremento de las exportaciones, varios miles de millones, casi 10.000 millones de dólares de inversiones que son personas trabajando, por la realidad es que son personas trabajando. Por supuesto, insisto, el presidente lo dice clarito, con 30% de pobreza nadie puede estar contento, pero es que antes había 50%. Bien. Le paso una pregunta, Fargosi, acá, Ezequiel Navarro. Yo quería saber, usted hablaba de la reforma laboral. ¿Qué se quiere modificar o cuáles son los tips que usted tiene para la reforma laboral? ¿La edad jubilatoria, la vuelta de la EFJP, la vuelta a sacar los sindicatos? No, ni ninguno de esos que yo sepa. Básicamente se trata de elastizar la relación que a veces está está muy endurecida por razones legales, la relación entre empleador y empleado, que va desde los horarios laborales, que se puedan compensar horas con horas, que se puedan compensar vacaciones, que se puedan reducir ciertos aportes patronales o aportes de los empleados a los sindicatos. Claro. Es muy contradictorio que los sindicatos sean ricos y los empleados no lo sean. Es imitar a los países que tienen regímenes más plásticos, por llamarlo de alguna manera. Ahora, y eso se puede lograr, disculpe que le interrumpa, y eso se puede lograr
sin necesidad, digamos, buscar lo que se llama en inglés el win-win, o sea, que todos ganen, que gane cuando gana la empresa y eso lo puede capitalizar el empleado recibiendo Hay que mejores trabajar sueldos, mucho para que ocurra etcétera. eso, seguramente, pero digo, hay Pero que tenemos que trabajar. hacerlo, no hay No, yo no alternativa. digo que no tienen que hacer, digo que que es una cuestión relevante y que está muy a la defensiva, Fargosi. Bueno, me lo plantearía por ahí si las preguntas son un poquito... Que si no le estamos no me No, pero parece, no me parece ni agresiva No, la yo le quería pregunta ni preguntar defensiva. respecto de eso, justamente del tema de reforma laboral, porque además en los últimos días se ha realizado el coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata y el tema laboral ha sido uno de los ejes muy relevantes Sí. de ese coloquio, uno de los temas que han hablado los empresarios. Pero eso, digamos, llevar adelante una iniciativa que requiere atención de muchas cuestiones, también requiere de poder construir consensos importantes, sobre todo en el Congreso, para que esa reforma pueda llevarse adelante. No Sin parece que el último tiempo de la gestión presidencial haya sido muy efectivo en la construcción de esos consensos, sino más bien todo lo contrario. Digo, de hecho, hoy tenemos un espacio como Provincias Unidas, que integrada por gobernadores que el año pasado acompañaron fuertemente la ley base del presidente Javier Milei. Y eso hoy no está pasando. Han acompañado proyectos, si usted quiere, alentados por el kirchnerismo. Y esto lo advierten todo, uno se pone a charlar, lo vemos hoy en el diario Clarín, en la entrevista con el gobernador, por ejemplo, de Córdoba, que lo plantea claramente a la sensación de malestar, de enojo que sienten por sentirse de alguna manera destratados en el vínculo con el presidente de la Nación o con el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se reconstruye eso? Conversando, dialogando. Primero tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso del gobernador de Córdoba, es un gobernador del peronismo, con lo cual dudo que se ponga a elogiar a un partido opositor que está gobernando en este momento el país. Es natural esto. ¿Pero usted cree que todos los peronistas son más? O sea, no sé por qué. Me complica un poco, y no es que esté a la defensiva, me complica un poco que no me dan ni medio minuto para contestar. A ver, desarrolle. En tiempos preelectorales es natural que cada partido tire la mayor cantidad de agua posible para su molino. En el caso de los gobernadores, que no son de la Libertad Avanza, estas acusaciones, ustedes nos han atacado o como fuere, pueden tener parte de razón, sin duda, pero también tienen parte del egoísmo lógico de que un partido quiere convencer a los votantes que lo voten a él, no que voten al que está en este momento en el gobierno si no es su partido. Además hay otro factor, en toda negociación hay dos personas negociando. Nosotros, como la Libertad Avanza, no es que estamos negociando con una asociación de monjas bondadosas, son políticos que quieren avanzar en esa permanente lucha de poder que es la política, quieren avanzar en beneficio suyo. Hay cosas que se pueden ceder y cosas que no se pueden ceder. El presidente Milei ha explicado hasta el cansancio que él no cede determinados principios. Por ejemplo, el déficit fiscal, porque provoca inmediatamente inflación y la inflación provoca inmediatamente más pobreza. En todo, todos tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar nosotros en nuestra capacidad de diálogo y los otros en su capacidad de diálogo, es evidente. La Argentina tiene que mejorar en eso en general. Bien. No, yo una última. Sí, obvio. Y no se enoje conmigo, pero... Pero no me enojo. Creo que se ¿Cómo está me dando voy a enojar? Quería preguntarle si borró el polémico tuit de la tapa del diario en el que trabajo, Clarín. Porque recordemos... Sí, usted fíjese lo que es, esto es una maravilla. Ahora le contesto, ¿no? Pero esto es una maravilla. Pasamos de temas trascendentales a un tuit. No, mío. porque ha tomado repercusión. Lo retuiteó el presidente, así que algo relevante debía ser. Estamos hablando de un tuit con una tapa de Clarín, que no es una tapa original, en la cual decía que Néstor Kirchner pagó la deuda al fondo al 4%, no sé, y a cambio tomó deuda con Venezuela. Con Venezuela al 16%. Esa tapa nunca salió en el diario Clarín, sino solamente lo que decía la tapa. Esa tapa fue un error mío. Esa tapa no salió, pero eso no es una fake news. La news de que el señor Kirchner
tomó deuda al 16 para pagar una deuda por la que se pagaba solamente el 4, es absolutamente cierto. Con lo cual, y esto se lo digo como abogado especializado en comunicaciones desde los últimos 30 años, eso no es una fake news, eso es un entorno equivocado, que es la tapa del diario Clarín. Por eso le preguntaba si había borrado el tuit. Sí, lo borré. Si esto es importante. Está en juego, lo preguntamos porque ha tomado... está en juego mi candidatura. No, Fargo, si usted es candidato y es una responsabilidad ser candidato, claro. Por eso me parece que... También es una responsabilidad de los candidatos que mienten. Totalmente, que comparto. Son irreales. Y está bien que usted haya reconocido el error y bueno, lo hizo y además borró el tuit. Sí. Borré el tuit e insistí con que, disculpe que interrumpa con esto, porque a mí cada vez me impresiona más lo de la doble vara, en serio se lo digo, cada vez me impresiona más. No solamente borré el tuit, sino que además largué un tuit bastante largo con una explicación de un economista que se llama Agustín Echevarne, donde él relata en un grado de detalle que yo sería incapaz, porque soy abogado y no economista, lo que fue ese desfalco que hizo el señor Kirchner de nuestro dinero, endeudándose al 16% para pagar una deuda que solo costaba el 4%. Eso es verdad. Haya sido el membrete de Clarín una fake por esa maldita cosa que pasa con la inteligencia artificial, que tengo que lograr dejar de retuitear fotos que no saqué yo mismo porque... Se lo recomiendo, Alejandro. Es una cosa que porque va a ser diputado nacional ahora y es una responsabilidad institucional importante. Igual con esto último cierro y gracias ahora, por el esto, tiempo. pero pare porque me gusta detenerme en esto. También es importante que esa fiscalización de la verdad no se lleva a cabo solamente con estas cosas que son imágenes, sino también cuando hay cuestiones de concepto. Eso también es importante, porque hay mucha mentira dando vuelta por ahí. Pero yo sabe que lo escuché con lo de la doble vara. A ver, no sé si se refería al periodismo en general o algo. Acá hemos cubierto al periodismo en general. La corrupción del kirchnerismo y cuando se daban en su momento expresiones nefastas, incluso con algunos discursos nefastos de quien hoy está detenida, la expresidenta. Al menos lo que hace a mí, y entiendo que Eli... es la misma opinión. También hemos sido muy críticos con el kirchnerismo cuando se dan este tipo de situaciones y cuando han cometido actos como los que estuvimos hablando, como puede ser supuestos actos de corrupción, lo de Andis o lo del candidato que ha renunciado, Espert. Nada, esa aclaración quería hacerle. Bueno, perfecto. Ahora, por ejemplo, un tema que me estaba llamando la atención, pero llamando la atención, no lo digo con ningún doble sentido, me está llamando la atención cómo no ha cobrado más trascendencia esto que apareció de este dirigente o delincuente venezolano que confesó haber financiado la campaña de Kirchner. Es un tema terriblemente escandaloso y parecieran ocupar, por lo menos hasta donde yo vi, parecieron ocupar un espacio suficiente, pero tampoco es un tema. El presidente lo dijo, no quiero volver al pasado, quiero futuro, lo dijo el presidente. Pero igual eso lo hemos comentado también cuando fue lo de la valija de Antonini Wilson. Es algo de lo que se ha hablado bastante, ¿no? Está bien, la verdad que además hay algo. Y además como una dictadura como la de Maduro, o sea, creo que no hemos tenido ningún tipo de problema defensa de Maduro, a Maduro que al contrario, con la situación de los venezolanos. La verdad hoy, que ¿no? sí, es cierto. Fargosi, nada, quería agradecerle estos minutos a Radio con Vos y bueno, el domingo que viene estaremos pendientes del tema electoral. Quiénes se han equivocado más y quiénes nos hemos equivocado, ¿en qué sentido? Porque la maravilla que tienen las elecciones es que la gente habla, no hay... Impredecible. ¿Cómo? No, que es impredecible, digo, más allá de las encuestas y que la gente habla porque vota. Esa es la forma más democrática de expresión que tenemos. Exactamente. La verdad que es un problema político el de tener elecciones tan cerca unas de otras, porque hay un año electoral y un año preelectoral, pero por el otro lado tiene esa enorme ventaja de que uno tiene un mayor diálogo con la gente, ¿no? Fargosi, gracias, buena semana.